3. La vida del cristiano se caracteriza por procesos diversos que redundan en crecimiento y madurez de nuestro carácter. Sabes, no todo es color de rosa. Hay eventos que trastocan las emociones de nuestra vida, que nos hacen transitar por rumbos que trascienden nuestras comodidades y a la vez empiezan a surgir esas veredas inesperadas que nos van a llevar a espacios que muchas veces parecieran ser sin salida y dirigen el carácter y el corazón de nuestro crecimiento. Y durante la Semana Santa tomamos un tiempo para reflexionar y considerar nuestra verdadera fe en Cristo Jesús. Si bien es cierto, hay eventos que destacamos durante la Semana Santa y todo un mover que se da durante esta semana, nos podríamos enfocar en algo, y es en los mismos eventos de la pasión de Cristo, que nos muestran y nos apelan en ese amor de Dios expresado profundamente en Cristo Jesús. Y en ese Cristo Jesús que entregó su vida por amor, pero también por nuestros pecados. Allí se teje ese cuadro de la salvación para con la humanidad. Es en la cruz donde se expresa el amor de Dios a través de Cristo para toda la humanidad. De manera que no podemos hablar de resurrección si no pensamos en la cruz. Y hoy, viernes, pensamos en eso, en ese símbolo de la cruz de muerte y derrota a un imperio romano como tal. Era el intento opresivo para dar el escarmiento y castigar a los criminales, y eran considerados delincuentes para Roma. Por eso era que se usaba la muerte de la cruz. Allí se conocía todo aquello de la maldad y el atropello a humillar a una persona. Eso ocurrió con Jesús. Fue herido, fue castigado, fue también ante todo humillado para asumir el castigo en la cruz. De ahí que tenemos que catalogar todo aquello que nos pareciera bueno como la cruz que hoy nos toca cargar. Son aquellas cosas que tildamos como pesadas, difíciles, hasta de vez en cuando injustas, como las experiencias que atravesamos en la vida. Pasamos por momentos que marcan nuestras propias historias personales, con dolor, muchas veces con sufrimiento, con ansiedades, con preocupaciones y hasta, ¿por qué no?, con soledad. Y lo interesante es que Jesús no habló de huirle a la cruz, por lo contrario, más bien Él nos invitó a cargar cuando dijo: si alguno desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso lo encontramos allá en el Evangelio de Mateo. O en otras palabras, la cruz es parte de la convocatoria de Jesús para ser discípulos de Él. ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido que tomar decisiones que han marcado verdaderamente nuestra vida? Llámese para bien o llámese para mal. O momentos de decir: voy a esto o a lo otro, sin saber si es correcto o no es correcto, sin saber si va a ser bendición o no la jugamos, diciendo: bueno, Señor, aquí me la juego. Qué interesante saber en este día que nuestro Señor Jesús tuvo momentos de angustia, momentos donde también lo llevaron a tomar una decisión que marcó la eternidad. Todos los que estamos de aquí en adelante íbamos a confesar al Señor como Señor y Salvador, dice la Escritura. Y me gusta ese momento de cuando Jesús ora allá en el huerto de Getsemaní, porque allá en el huerto de Getsemaní, en Mateo 6, 26, 36 en adelante dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y le dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera.
Y dice la escritura que entonces Jesús le dijo a ellos: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y no solamente se quedó ahí, sino que dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y después dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Y una vez más, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, iglesia, está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice que otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y otra vez vino y halló a los discípulos durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, dice la escritura. Y dejándolos, una vez más, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciéndoles las mismas palabras: si es posible, haz que pase esta copa, pero hágase tu voluntad. Y después de orar, vino otra vez a los discípulos y les dijo a todos: dormid ya y descansad. He aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ve, se acerca el que me entrega, dijo Jesús. Vemos este panorama de lo que sucede allá en el huerto de Getsemaní. Aquel lugar era muy familiar, porque era un lugar donde el mismo Señor se había retirado muchas veces con los discípulos. Es por última vez el escenario de un momento dramático, le diría yo. Un momento porque las horas que iban a seguir en adelante para el Señor se iban a encontrar con una gran presión y una aflicción en su alma. Con aquellas palabras: sentados aquí, entre tanto yo oro, el Señor dejó a 8 de sus discípulos en la entrada del huerto. Y luego se retira con Pedro, con Juan y Jacobo un poco más adentro del huerto. Esos 3 discípulos que hace poco habían sido testigos de un momento glorioso en el monte de la transfiguración, vieron ahora cómo su Señor, cómo Jesús entraba en una gran angustia. Y cuando comenzó, dice la escritura, cuando Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, ellos estaban ahí escuchando esas palabras. Oyeron esas palabras tan conmovedoras de nuestro Maestro cuando les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo, le dijo a ellos, y me imagino que con gran amor. He estado leyendo comentaristas que ellos hacen o recuerdan aquí como el momento del atrio, el santuario y el lugar santísimo del templo. Pero me gusta hacer una comparación cuando leo este pasaje en el Evangelio, y es en aquella escena de Génesis capítulo 22 donde Abraham se pone de camino a Moriah y deja atrás a sus siervos con aquel asno, y les dice: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta conversación conmovedora de aquel padre con el hijo, ¿se acuerdan? En el camino al lugar del sacrificio, la pregunta de Isaac acerca del cordero, diciéndole: papá, ¿y el cordero para el holocausto dónde está? Muestras claras, diría yo, de paralelos con los miles de años después que probablemente sintieron el Hijo de Dios y el Padre mismo ahí en el huerto de Getsemaní. No podemos comprender, iglesia, no podemos tal vez comprender ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en su propia agonía, el tormento, cuando suplicó 3 veces: Padre, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero qué hermoso es escuchar aquellas palabras: pero no sea
como yo quiero, sino como tú quieres. Solo podemos tal vez vislumbrar un poco de aquello que estaba sucediendo. El terror ante el juicio de Dios sobre el pecado y el hecho de que Él, siendo puro y limpio de pecado, el creador, el sustentador de la vida, sería ahora hecho pecado por ti y por mí, y tendría no solamente que hacerse pecador, sino morir por eso. Todo eso estaba delante de Él. Esta era la copa amarga del Señor que tuvo que beberse horas de tinieblas en el momento de la cruz. Y esto me hace reflexionar, ¿sabes? En Hebreos encontramos más detalles sobre esta decisión. Cuando el Señor allá en Hebreos capítulo 5 verso 7 llega y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Una vez más, hay detalles que tal vez nunca lo sepamos. Como muchas veces yo quisiera saber qué más sucedió, qué pasaba por la mente. Pero si tú y yo vamos al Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta de otros detalles de esa agonía, como por ejemplo Satanás y la tentación. Pero entonces llegó el gran momento cuando la lucha se decidió y Satanás tuvo que irse vencido totalmente. Cuando se levantó aquel momento de oración y vino a sus discípulos y los halló una vez más durmiendo a causa de la tristeza. Qué contraste, ¿no? ¿Verdad, iglesia? Qué contraste. El Señor ahí, tras estas tentaciones tan terribles, decidió cumplir la voluntad del Padre e ir al Gólgota. Y los discípulos incapaces de velar ni siquiera una hora con el Señor, más bien estaban dormidos de tristeza, los encontró Él. Cuando las sombras horribles de la muerte, inminente de esa muerte, cayeron sobre Él allá en el Getsemaní, su alma estaba tan abatida y triste hasta la muerte, dice la Escritura. Entonces, como hombre, anhelaba la proximidad, la compasión, el apoyo de aquellos que podríamos pensar eran los discípulos íntimos. Pero me haces acordar lo que dice la Escritura allá en el Salmo 69:20, dice: espere aquí, compadeciente y no hubo, y consoladores y no hallé a nadie. Pero aún así, iglesia, aún así el Señor estaba dispuesto a recibir y beber de la copa del sufrimiento de la mano del Padre. Y fue así a sus discípulos, y los durmiendo, aún así los bendijo. Dormid ya, les dice, y descansen. Más adelante le dice: levantaos y vamos de aquí, que se acerca la hora del que me entrega. Si yo pudiera forjar y meter en mi corazón en cada sílaba y bautizar cada palabra con mis lágrimas, entonces os pediría encarecidamente, más que otra cosa, que seáis celosos de la oración. Esto lo escribió un gran comentarista cuando llega y expresa todo aquello del Señor. ¿Sabe qué nos enseña este proceso del monte hacia el Calvario? Nos enseña a tomar decisiones, a reconocer, número uno, la señoría del Señor, a reconocer la soberanía de Dios, porque cuando los discípulos le pidieron, ¿saben? Los discípulos, uno de ellos les dijo: Señor, enséñame a orar. Y Jesús les dio una muestra de oración tan conocida, en la que Dios mismo pone las prioridades. Padre nuestro, llega y les dice: santificado sea tu nombre. O que de aquel sermón del monte donde los animó a orar, y donde una vez les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Creo, iglesia, que en la soberanía de Dios, en nuestras oraciones, deberíamos de tener este
este principio de la honra de Dios, los deseos de Dios y de hacer su voluntad antes que nuestras propias necesidades o aún antes de nuestros propios deseos. Esto es lo que el Señor hace allá en el huerto del Getsemaní. En su oración más conmovedora no pasa por alto su angustia, no pasa por alto saber de que estaba cargando una cruz tan pesada y que la muerte era inminente al llegar el momento, pero se somete a algo muy hermoso, al plan de Dios, a su voluntad, poniendo la honra del Padre en primer lugar en su propia oración. Cuán fácilmente perecemos al peligro de querer prescribir a Dios lo que Él tiene que hacer, al decirle que tiene que hacer esto o lo otro, decirle cuáles son nuestros deseos, nuestra confianza, y muchas veces, ¿por qué no hasta recordarle sus promesas? Pero no podemos ser tan altivos en esto. Hacer de Él nuestro auxilio, cumplir nuestros deseos primeramente en Él y no ser tan egoístas. Me acuerdo aquel momento de Pablo, cuando Pablo recibió de Dios un aguijón en la carne, una circunstancia no precisada o alguna enfermedad muy dolorosa que le debía de guardar de enaltecerse como persona. Comprendemos bien que Pablo suplicara 3 veces al Señor que se lo quitara, pero el Señor le dijo algo muy conocido, una respuesta muy consoladora: bástate de mi gracia. Porque después de oír estas palabras, Pablo se sometió bajo la voluntad de Dios y dejó de orar por este asunto. Desde entonces pudo gloriarse de las debilidades, de las necesidades o la angustia, o incluso gozarse en todo lo que el Señor le daba. Uno es la soberanía de Dios ahí en la cruz, cómo nos lleva, pero también nos enseña a estar dispuestos a la lucha. Cuando medito sobre la lucha del Señor allá en el Getsemaní, se nos van a abrir las dimensiones de algo que nunca podremos sondear. Pero la palabra de Dios y la historia de la iglesia, y quizás inclusive la propia experiencia, puede enseñarnos en qué puede consistir para nosotros esta lucha en oración, para que no hayan malos entendidos, iglesia. No se trata de una oración desafiante, no es esa oración que practican ciertos grupos o círculos carismáticos donde se piensa que que son capaces de atar o de desatar o de aplastar demonios territoriales. Pablo le escribe algo allá a los colosenses a través de su colaborador Epafras, porque le dice: un siervo de Cristo siempre estará rogando encarecidamente por ellos en sus oraciones. Pero ahora, una vez más, en esas 3 horas allá en el Gólgota, el cielo parecía estar cerrado. El grito estremecedor de Jesús, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué momento más estremecedor. Aparentemente se extinguió sin ser oído ni contestado en la oscuridad abrumadora de un monte llamado Gólgota, donde el silencio guardó. Pero aún así, iglesia, las últimas palabras, la última oración de nuestro Señor antes de llegar su muerte, nos la relata Lucas. Y solamente ahí en Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos que su ministerio público comenzó a orillas del Jordán con una oración, y con una oración concluye el Señor la obra más poderosa para honrar al Padre, para honrar a Dios, encomendando su espíritu confiadamente en las manos del Padre.
no sé si habrá un incentivo mayor para que tú y yo podamos buscar vivir una vida para la gloria de Dios, de todo corazón, y considerar la vida y la muerte perfecta de nuestro Señor y Salvador para pararnos y meditar. Esto me lleva a pensar en algo muy importante. Ahora es nuestro turno. Si alguien pareciera ser una persona con pocas probabilidades de convertirse, quizás era aquel hombre llamado Saulo, un fariseo que tenía la reputación de perseguir a los cristianos. Pero aún así, cuando el Señor le dijo a un discípulo llamado Ananías que buscara a Pablo y le ofreciera una bendición, es comprensible, ¿sabes? Siempre pienso en Ananías, es comprensible que se sintiera así renuente, porque el Señor le dijo: Señor, he oído mucho acerca de ese hombre y cuántos males ha hecho a tus santos. Pero aún así, aunque el Señor conocía el corazón de Saulo y su potencial, tenía una misión en su mente para Saulo. Porque Saulo es el instrumento escogido para llevar el nombre del Señor a todas las naciones, en presencia especialmente de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Cuando tú vas allá y lees en Hechos, Ananías obedeció, y cuando se encontró con quien había sido el perseguidor, le llamó hermano Saulo. Qué impresionante lo que hace el poder de la cruz. Y sí, Saulo pudo cambiar completamente. Y sí, Ananías pudo aceptarlo sin reserva alguna. Deberíamos nosotros considerar a alguien, o inclusive nosotros mismos, como personas difíciles de cambiar. Pero hay algo muy importante que me enseña este proceso de la cruz. Resistir al Espíritu Santo puede ser que nos lleve a rechazar al Salvador. Y por eso es que en este viernes, que estamos celebrando algo histórico, algo que el Señor marcó, debemos llorar y darle el primer lugar número 1 al Señor en todo. Porque el vivir es Cristo, porque el vivir es Él. Ya no vamos a traer a memoria a la cruz como algo negativo. Vamos a traer ahora la cruz como el símbolo de poder y de salvación, el símbolo que nos está llevando como iglesia a conocer el amor de Cristo. Hoy quiero despedir este pequeño mensaje diciéndote que el valor tuyo es tan grande en Cristo Jesús, porque Él sufrió en la cruz del Calvario todo por nosotros. Pero recuerda, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. No se aferró a sus posiciones. No te aferres a las posiciones del mundo. Aférrate del quien puede darte amor, y lo demostró a través de la muerte y muerte de cruz. Pero hoy podemos decir fielmente, con una convicción en el corazón: mi Cristo vive y vive para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.